Hermanos, sean bienvenidos a otra reunión. Estamos muy contentos de poder llegar a cada uno de sus hogares y podernos regocijar en el Señor, poder compartir la palabra, poder disfrutar de hermosos cantos y esperamos también su comentario que nos dejen acá abajo. Eh, También ayúdenos a compartir el link para que más personas puedan conectarse a esta reunión y podemos llegar a más hogares. Vamos a dejar en manos del Señor esta reunión, así que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Señor, permite que nuestras vidas sean como olor fragante a ti, Señor. Que en todo momento tengamos ese sentido, Señor, de poder, Señor, con nuestras vidas, eh, ofrendar, Señor, con nuestras vidas. Que tú te sientas feliz, Señor, con cada una de nuestras acciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, las gracias te damos, Padre. Amén. Hermanos, después de haber dejado en manos del Señor esta reunión, vamos a preparar nuestra garganta para poder cantarle al Señor estas hermosas alabanzas que los hermanos han preparado con anticipación. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor, los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada
Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hermanos, después de haber entonado esos hermosos himnos que tanto llenan nuestro corazón y nuestro espíritu, vamos a dar la introducción del tema de hoy, que vamos a estar estudiando en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, ¿verdad? Nosotros tenemos que adorar al único Rey de Reyes y no a nadie más. ¿Se ha preguntado usted qué es un altar? Bueno, un altar es una estructura la cual está diseñada para rendir culto al Señor y a nadie más. Entonces en el libro de Reyes, en el capítulo 13, vamos a encontrar que Dios había anunciado que el reino de Israel iba a dividirse en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte que estaría compuesto por 10 tribus y el reino del sur compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que les invito para que preparen sus Biblias y también preparen sus corazones para recibir la palabra del Señor. Vamos a ver unos pequeños antecedentes de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Como mencionaba anteriormente, Dios había anunciado mediante profetas la división del pueblo de Israel, y así fue hecho conforme a su palabra.
Pero ¿cuál era la causa de esta división? La causa de esta división fue el pecado de idolatría que había cometido el rey Salomón, hijo de David. El pueblo se había dividido de la siguiente manera. Al norte se ubicaba Israel, compuesto por 10 tribus, y el sur, Judá, estaba compuesto por 2 tribus, Judá más la tribu de Benjamín, de manera que había 2 reinos. En el pueblo de Israel gobernaba Jeroboam, el cual no era del linaje de David. Además, Jeroboam dirigió al pueblo hacia la idolatría. Había construido 2 becerros de oro y edificó 2 altares, uno en Betel y otro en Dan, de modo que el pueblo israelita no fuera a adorar al Dios verdadero al templo de Jerusalén. Por otro lado, el pueblo de Judá era reinado por Roboam, el cual era hijo de Salomón, del linaje de David. Los sacerdotes que eran descendientes de Leví se fueron al pueblo de Judá, los cuales eran los únicos autorizados, ¿verdad?, por Dios. Roboam lamentablemente no escuchó el consejo de los viejos ante la petición del pueblo de Israel, quienes le solicitaban que durante su reinado fuera un poquito más condescendiente con el pueblo, ya que Salomón había afligido al pueblo de Israel. La respuesta que le dio Roboam a la solicitud del pueblo israelita fue la siguiente. Les dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, pero yo os heriré con escorpiones. Vamos a ver algunas malas acciones de Jeroboam como rey de Israel y de las 10 tribus que mencionábamos anteriormente. Número 1. Impedir que el pueblo israelita subiera hasta Jerusalén para adorar, ya que era el único lugar a que Dios había instituido para adorar. 2. Hizo 2 becerros de oro. 3. Atribuye la liberación del pueblo israelita del yugo egipcio a los dioses paganos. 4. Hizo casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes que no eran de los hijos de Leví, ya que todos los levitas habían emigrado hacia Jerusalén, no se habían quedado en Israel. 5. Instituye fiestas en las mismas fechas que se celebran las fiestas del Señor. Y número 6. Sube al altar para quemar incienso, de forma que buscaba animar a sus sacerdotes corruptos y al pueblo a practicar la idolatría sin ningún temor. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy lo vamos a titular de la siguiente manera: ten cuidado de los altares de este mundo, ya que este mundo nos plantea una serie de altares y a veces nosotros dedicamos más tiempo a la tecnología, dedicamos más tiempo a nuestros trabajos, a nuestras profesiones, que nuestro tiempo con el Señor, a quien debemos de adorar y dedicar todo nuestro tiempo. Así que vamos a leer 10 versículos del libro de Primera de Reyes, el capítulo 13, donde un profeta joven que venía de Judá advierte a Jeroboam de lo que él estaba haciendo mal delante de Dios. Y dice el versículo 1: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo:
Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Después de haber leído estos 10 versículos del capítulo 13 de Primera de Reyes, vamos a ver 6 elementos interesantes que logramos sacar de estos 10 versículos. Y el número 1 es que Israel, el reino del norte, estaba muy cómodo en la idolatría. ¿Cómo está usted hoy, amigo y hermano? ¿Se siente cómodo sin orar, hermano? ¿Se siente cómodo sin leer la palabra? ¿Se siente cómodo sin reunirse? Si se siente cómodo viendo televisión, jugando videojuegos, navegando en internet, si su respuesta es que sí, pues prepárese porque viene la buena palabra de Dios que lo va a incomodar, así como incomodó a Jeroboam. Debemos nosotros sentirnos incómodos y no estar cómodos en esa situación como estamos en la actualidad. ¿Acaso no le hace falta reunirse con sus hermanos en la iglesia? Yo sé que sí, nos hace falta a todos, pero debemos nosotros buscar de la palabra del Señor, orar sin cesar, estar constantemente buscando alimento y no acomodarnos a lo que este mundo nos ofrece. Ese fue el primer elemento que vimos. El reino de Israel estaba muy cómodo en la idolatría y se había olvidado de todos los beneficios que había recibido de parte de Jehová. Segundo elemento interesante que vemos: los altares de corrupción. Como leímos en el versículo número 2, ese altar era un altar ilegítimo, era un altar construido y diseñado por hombres, era un altar pagano, era un altar que no tenía poder, era un altar que no podía liberar a nadie. Tengamos cuidado de construir altares en nuestras vidas. ¿A qué le estamos rindiendo culto o a quién le rendimos culto? ¿Le rendimos culto a nuestra profesión, a nuestro trabajo, al materialismo, al consumismo, a personajes de este mundo, a artistas reconocidos, pastores famosos? Tengamos mucho cuidado. El único altar que Dios reconocía en ese momento era el altar que estaba en el templo de Jerusalén. Pero en estos tiempos, ¿cuál es el altar que Dios reconoce? ¿Cuál es? Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y es mediante ese sacrificio que nosotros podemos tener vida eterna y vida en abundancia. Josías, cerca de 350 años después, exactamente como predijo la profecía, destruiría este altar de corrupción. Del mismo modo, destruiría toda falsa religión
todo Israel. Toda idolatría de este mundo es destruida por un hijo que ha de nacer de la casa de David, el Señor Jesucristo. El Señor no se complace de la idolatría y no es necesariamente tener usted figuras en su casa. También puede tener, como mencionábamos, eh, estar construyendo altares para, para la tecnología, altares para el mundo del materialismo, o estar idolatrando personajes. El único que merece nuestra adoración es el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. No hay ningún otro. Elemento número 3. Vemos al hombre en su intento fallido por detener la palabra de Dios. El ser humano históricamente ha estado dispuesto y muy cómodo al escuchar todo mensaje falso. Pero al escuchar la buena palabra de Dios, el hombre recurrirá a cualquier medio, incluso a la violencia, por intentar detenerla. Vemos nosotros históricamente cómo han habido personajes, emperadores en la antigüedad, que han querido detener la palabra del Señor, pero no lo han logrado. Por ejemplo, un gran pensador francés, Voltaire, dijo que en aquel momento histórico, cuando él vivía, que fue en la Edad Media, dijo que en unos 100 años más nadie iba a leer la Biblia. Y nosotros sabemos que es todo lo contrario. La Biblia es el libro más leído en todo el mundo y el libro más interesante. Y todos nosotros tenemos que tener esa pasión, ese deseo por escudriñar la palabra. Vemos que la mano extendida de Jeroboam se le secó. Y este es un cuadro de lo que ocurrirá a todo aquel que se proponga detener la palabra de Dios. El hombre de pecado extenderá su mano contra el Señor Jesucristo. Pero el Señor y todos nosotros veremos cómo se seca esa mano del hombre pecador. Vemos en Isaías 48 que dice así: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hombre siempre ha intentado detener la palabra del Señor, pero jamás podrá detener la palabra del Señor, ni tampoco podrá detener que más personas se sigan añadiendo al reino del Señor. Elemento número 4. La misericordia de Dios y el duro corazón de la humanidad. Vemos cómo después que se le secó la mano a Jeroboam, este se afligió y le solicitó al profeta. ¿Qué le solicitó? Que orara. ¿Quién? A Dios, a Jehová, para que éste le devolviera la movilidad de su brazo. Pero a pesar de que Jeroboam fue testigo del gran poder y misericordia de Dios, no se arrepintió de su pecado. Es increíble cómo la humanidad puede ver y sentir el poder de Dios y aún así rebelarse abiertamente contra Dios. Los milagros no son la fuente de atracción a Jesús, sino el poder convencedor del Espíritu Santo sobre el corazón humillado del pecador. Y es lamentable ver cómo hoy en día, que estamos durante esta pandemia, cuántas personas se están enfermando y claman al Señor por sanidad. El Señor les sana, pero una vez que han sido sanados, se olvidan. El ser humano es así. Únicamente busca a Dios cuando está en aprieto. Pero una vez que sus problemas han sido solucionados, se olvidan. Y así hizo este rey Jeroboam. Recibió el beneficio de parte de Dios, recuperó la movilidad de su mano, pero continuó arrastrando al pueblo de Israel hacia la idolatría.
Vemos en Salmos 51:17 que la palabra del Señor dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nadie se pierda, que todo el mundo proceda al arrepentimiento. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Usted en estos momentos quisiera recibir el don del Señor, quisiera recibir el Espíritu Santo en su corazón, quiere pasar de estar en las tinieblas, en la oscuridad, a la luz eterna. Este es el momento de salvación. El Señor dice: hoy es el día de salvación, mañana puede ser muy tarde. ¿Qué le impide a usted arrepentirse y entregar su vida al Señor? Prepárese. Estamos viendo que los tiempos van para mal, no van para bien. Así que prepare su vida. Necio, hoy viene por tu alma. ¿Usted sabe cuándo va a morir? No lo sabe. Y lo mejor que puede hacer es prepararse, comprando su boleto para la eternidad, creyendo en Jesús, arrepintiéndose de sus pecados. No importa qué pecado haya cometido, el Señor no desprecia a un corazón contrito y humillado. Y vemos que este hombre, Jeroboam, era un hombre de duro corazón, porque a pesar de haber recibido el beneficio de parte de Dios de recuperar la movilidad de su mano, su brazo, no se arrepintió y continuó arrastrando al pueblo de Israel hacia la idolatría. Vamos a ver también el elemento número 5, regalos corruptos. Uno de los peligros que enfrenta la iglesia hoy en día es el aceptar comodidades que ofrece este mundo, sus aplausos, el reconocimiento social, el dinero, otras cosas. El aceptar estos regalos compromete el mensaje de Dios, sustituyendo el altar, la cruz del Calvario, por un mensaje distorsionado que sea agradable a los oídos de los pecadores. Por eso hoy en día nosotros vemos cómo sucede que hay personas que predican, no predican la buena palabra, predican un evangelio distorsionado, porque las personas se pueden ofender, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y esta palabra no se le puede quitar ni se le debe agregar. Nosotros vemos ahí en la historia narrada como el profeta no aceptó la invitación del rey, rechazó totalmente la invitación del rey de una forma pública frente a miles de personas. Pero hoy en día también vemos cómo hay líderes de la iglesia que aceptan concesiones con, por ejemplo, con políticos. Y eso no es bien visto, ¿verdad? Porque comprometen el mensaje de Dios. Y eso genera pues, mucha controversia y crítica. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado en aceptar regalos que vienen eh, de la corrupción, regalos que no sabemos de dónde proceden, o aceptar regalos a cambio de hablar lo que no es, a cambio de distorsionar el mensaje, a cambio de distorsionar la palabra. Entonces nosotros, como hijos del Señor, debemos tener mucho cuidado y no sustituir jamás sustituir el altar que es la cruz del Calvario, donde el Señor
murió y también resucitó. Así que nosotros no podemos predicar un evangelio sin mencionar que el Señor murió y que el Señor resucitó conforme a la Escritura. Y tampoco podemos predicar un evangelio sin decirle al ser humano que es pecador y que necesita arrepentirse de su pecado y que no hay otra forma de llegar al cielo que es creyendo en Jesucristo, depositando toda su fe en el Señor Jesús. No hay otro camino, no hay otro camino. Y la palabra lo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino directo al cielo es creyendo en el Señor Jesucristo. No a través de dando ayuda, no a través de siendo misericordioso o entregando donaciones o víveres. Eso es muy bueno, pero eso no le llevará al cielo de ninguna manera. Así que nosotros estamos predicando la buena palabra del Señor, hablando la verdad. Y como dije anteriormente, esta verdad muchas veces ocasiona malestar en las personas porque no lo quieren escuchar lo falso, quieren escuchar el mensaje distorsionado. Pero nosotros vemos en este ejemplo de este profeta cómo muy valientemente rechazó los regalos que el rey Jeroboam le estaba ofreciendo. La palabra del Señor no es negociable. Así que nosotros como hijos del Señor evitemos aceptar las comodidades de este mundo y no nos callemos. Llevemos este mensaje de salvación a toda criatura, porque como creyentes debemos tener ese amor por las almas y llevar el claro mensaje de salvación a toda persona. Elemento número 6. El rechazo a toda invitación mundana. La acción obediente y valiente del profeta de rechazar la invitación de Jeroboam representa la conducta que debe caracterizar al verdadero cristiano, rechazando lo que el mundo pueda ofrecer, sean cosas materiales o el prestigio social. No podemos aceptar lo que el mundo nos ofrece, pues el mundo solo ofrece cosas que son perecederas. Sin embargo, el Señor ofrece perdón y el Señor ofrece la vida eterna. El Señor está ofreciendo su salvación hoy en día. El Señor está ofreciendo vida eterna. El Señor está ofreciendo su regalo de una forma gratuita. No tiene que hacer nada más que aceptar ese regalo. ¿Cómo? Arrepintiéndose de su pecado y depositando toda su fe en el autor y consumador de nuestra fe. Pues no hay otro camino para llegar al cielo más que creer en el Señor Jesucristo. El mundo ofrece un montón de cosas. Ofrece vicios, ofrece moda, ofrece posesiones materiales, pero todo eso es perecedero. Todo eso tiene un principio y un final. ¿Y qué pasa con la vida del ser humano? ¿Qué va a pasar después que usted que me escucha, amigo, fallezca? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hay más allá? Pues si usted hoy en día no recibe la buena palabra del Señor en su corazón, lamentablemente hay un lugar destinado que es el lago de fuego para todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida. Así que hoy en día el Señor está haciendo esa invitación a cada uno de nosotros. Hoy en día existe cantidad
de recursos donde la buena palabra de Dios se predica, en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Así que de modo que no va a tener excusa cuando, si usted no entrega la vida a Jesús. No va a haber excusa. Está la buena palabra del Señor predicándose las 24 horas, como mencioné anteriormente, en las radios, en las redes sociales. Está llegando ese mensaje del Señor, esa invitación, porque el Señor quiere tener una relación con usted, amigo que me escucha. No rechace la buena palabra del Señor, rechace lo malo, porque la palabra sí nos invita. Rechacemos lo malo y retener lo bueno. Y aquí el profeta de Dios nos, nos invita a nosotros y nos anima a que seamos obedientes y valientes y rechacemos toda invitación del mundo. Esa debe ser la conducta que debe caracterizar al cristiano hoy en día. Vamos a hacer una breve resumen de todo lo que hemos hablado. Recordemos que Dios había anunciado que el pueblo de Israel se iba a dividir en dos. ¿Tá? En la parte norte que estaba Israel con 10 tribus y la parte sur el pueblo de Judá con 2 tribus. La tribu de Judá más la tribu de Benjamín. Y vemos dos reyes. El rey de Israel, Jeroboam, el cual no era del linaje de David y más bien condujo al pueblo de Israel hacia el pecado de la idolatría. Y por otra parte está el pueblo de Judá, en el cual reinaba Roboam, hijo de Salomón, descendiente de David, donde en Jerusalén está el templo donde debía de adorarse a Dios. Y como mencionamos, los israelitas se movían o subían hasta Jerusalén a adorar, y eso pues le causó temor a Jeroboam y lo llevó a pecar, impidiendo que el pueblo de Israel subiera hasta Jerusalén porque tenía temor de que el pueblo se rebelase contra él y perdiera pues el reinado. Y la solución que él buscó pues fue colocar 2 becerros de oro para que el pueblo israelita que estaba ahí ya no fuera a Jerusalén, sino que se quedaran ahí con esos 2 becerros como lo habían hecho anteriormente cuando el Señor los había sacado de Egipto por mano de Moisés. Y vamos a así rápidamente los 6 elementos más relevantes que sacamos de esta historia bíblica en Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 10, ya que en la próxima reunión vamos a estar meditando en los versículos restantes. Vemos entonces en el elemento número 1 cómo el pueblo de Israel estaba muy cómodo en la idolatría. No nos debemos de sentir cómodos, sino que debemos de buscar del Señor, porque este mundo nos ofrece muchas cosas que nos pueden envolver, así que tengamos mucho ojo y estar alerta ante esos altares que nos pueden ofrecer hoy en día. Punto número 2, tenemos los altares de corrupción. Vemos cómo Jeroboam construyó esos altares, los cuales eran paganos, y él ofrecía el culto a dioses paganos. Pero hoy en día también nosotros podemos construir ahí algunos altares, dándole más tiempo a nuestras profesiones, a nuestros trabajos, a personajes del mundo, y no dar honor y honra al único Dios vivo y verdadero. Y punto número 3, tenemos el hombre en su intento fallido por detener la palabra de Dios. Como lo mencionábamos anteriormente, el hombre siempre ha intentado detener la palabra de Dios, pero esta
más bien fructifica, ¿verdad? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Número 4, tenemos la misericordia de Dios y el duro corazón de la humanidad. Vemos cómo el Señor hoy en día, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, Dios muestra su misericordia para cada uno de nosotros. Y si recibimos la salud, es porque el Señor así lo quiere. Y si nos enfermamos, es porque el Señor también así lo quiere, porque Él quiere demostrar su gran poder en cada uno de nosotros. Pero las personas tienen un corazón duro. La humanidad es dura de corazón. Punto número 5, vemos los regalos corruptos y cómo la iglesia hoy en día debe de rechazar todos esos regalos, así como sucedió ahí en esta historia bíblica, donde el profeta rechazó abiertamente los regalos que Jeroboam, el rey idólatra, estaba ofreciendo. Y punto número 6, el rechazo a toda invitación mundana. Hoy en día nosotros tenemos que rechazar cualquier invitación o concesión que el mundo nos haga. Rechazar de forma valiente y de forma obediente. Esa debe ser la conducta del verdadero cristiano hoy en día. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión. Les invitamos para que sigan compartiendo este link. Les invitamos a que también se suscriban aquí abajo, que deje también su comentario, porque esto nos anima a nosotros a seguir trabajando y a seguirnos preparando para la obra del Señor, y que seamos, ¿verdad?, de bendición para cada uno de ustedes, y también para los amigos que nos escuchan. Así que les invitamos para la próxima transmisión, que se estará realizando, ¿no?, los días jueves a las 6:30, los domingos a las 10 a.m. También estarse conectando vía Zoom los días martes a las 6:30 para que estemos orando unos por otros. Hermanos, es un gozo para mí, ¿verdad?, haber estado en esta reunión y haber compartido el mensaje que Dios, pues, trae para su pueblo. Que el Señor les bendiga grandemente, y recuerden que somos la Iglesia Central Centroamericana. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima transmisión. Hola, amado hermano y amigo. Quiero contarte que tendremos nuevos horarios de transmisiones. Las transmisiones en vivo a través de Facebook serán los días jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 10 de la mañana. Los días martes tendremos nuestras reuniones a través de la plataforma de Zoom, donde tendremos espacio para interactuar y disfrutar de la comunión los unos con los otros.